Buenos días. Hoy tenemos previsto, en principio, resolver dudas sobre las clases anteriores, eh, antes de empezar a ver nuevos aspectos teóricos. Así que si tenéis alguna duda, alguna consulta o queréis que realicemos alguna aclaración, pues es el momento. Bueno, pues si no hay dudas, seguiremos adelante. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre el tema de normalización, para lo cual voy a intentar compartir eh, mi pantalla de Moodle, que supongo que ya estáis viendo. Bien, nosotros vamos a intentar ver la expresión gráfica, pues un poco como su propio nombre indica, que es una forma de expresión en el ámbito de la ingeniería. El, el lenguaje gráfico nos va a permitir comunicarnos entre las distintas personas que ejercemos esta profesión, ¿no? Que trabajamos dentro del ámbito tecnológico. Comunicarnos con un medio de expresión que es preciso, que tiene que ser preciso, que tiene que ser universal y además reversible. Es decir, que nosotros con este lenguaje de expresión tenemos que poder comunicarnos con cualquier otro técnico del mundo. Por eso tiene que ser un lenguaje universal. Tiene que ser preciso para poder exponer nuestras ideas o que podamos leer las ideas de otros sin lugar a errores. Y tiene que ser reversible porque nosotros debemos ser capaces de representar las ideas que tengamos, pero también tenemos que ser capaces, a través de leer cualquier plano, de llevar a la realidad la idea que haya tenido otro técnico. Estos son los componentes fundamentales del lenguaje con el que vamos a trabajar. Es un lenguaje tecnológico, es un lenguaje universal, es un lenguaje preciso y es un lenguaje reversible. Claro, para que cumpla todas estas características, nosotros tenemos que cumplir una serie de normas. Y estas normas están expuestas en toda la normativa que hay publicada con respecto al dibujo técnico, que como muy bien expresó Ramón en la última clase, pues son normativas que se basan todas en una normativa internacional y que los distintos países pues difieren muy poco, si es que difieren en algo, ¿no? Por tanto, estas normas tienen carácter universal y por tanto van a ser algo así como la ortografía del lenguaje que nosotros vamos a utilizar. Tenemos que, por tanto, que conocerla para poder expresarnos correctamente. Si en algún momento tenéis alguna duda, queréis alguna aclaración de lo que estoy indicando, pues encended el micrófono, me cortáis o bien ponéis por vuestra consulta por chat, aunque al estar compartiendo pantalla, pues no es fácil ver el chat, pero bueno, intentaremos visualizarlo.
Bien, bueno, pues aquí al principio tenéis algunos artículos o algunas nociones sobre esto que os estoy comentando y que sería interesante que leyerais para, bueno, pues daros una idea de la importancia de la expresión gráfica en el desarrollo de las ciencias y de la tecnología. En este tema 2 sobre normalización, pues veis que aquí tenéis un directorio con un montón de normas básicas de dibujo técnico a las que tenéis acceso directo porque están cargadas en Moodle, son las fundamentales, ¿no? Y muchas de ellas las iremos viendo a lo largo del curso, iremos haciendo referencia a ellas y las iremos estudiando una a una. Eso no quita para que en estos equipos de trabajo que habéis conformado, pues las evaluéis y las comentéis entre vosotros y lleguéis a conocerlas. Bueno, también visteis el otro día que un acceso que os facilita la Universidad Politécnica a toda la normativa de AENOR. AENOR es la Asociación Española de Normalización y, por tanto, todas las normas sobre dibujo técnico las tenéis ahí, podéis buscarlas en esta página web, pero también tenéis el resto de normas que publica la Asociación Española de Normalización. Eh, Seguro que a lo largo de la carrera vais a estudiar muchísimas normas diferentes que van a competir a vuestro ámbito de actuación, que es la gestión del medio ambiente, y por tanto sería interesante que usarais o que conocierais este, este acceso, esta oportunidad que os brinda la Universidad Politécnica para bajaros y utilizar la normativa que sea de aplicación en el ámbito de la gestión ambiental. También os comentó esto Ramón y yo os animo a utilizarlo, dado que es una base fundamental para el desarrollo de vuestra titulación. ¿eh? Este acceso lo tenéis gracias a que tenéis un correo de la UPM y hay un convenio entre nuestra universidad y la Asociación Española de Normalización. Daos cuenta que las normas más básicas, las que tienen 3 o 4 páginas, valen 50, 75 euros cada una. Si las vais a comprar cuando seáis profesionales y no tengáis el correo de la UPM, pues os costarán este dinero, con lo cual pues tendréis que desembolsar cantidades importantes. Además, tenéis una serie de apuntes sobre distintos temas de normalización. A ver, los apuntes son apuntes, y normalmente pues, son apuntes que estamos reutilizando de otra, que a veces hemos encontrado en la red y que hemos visto que pueden ser interesantes y que son de uso abierto. Excepto los apuntes de acotación de Ramón Argüelles, que se lo ocurrió él, pues los demás son así. Pero os quiero decir que estos apuntes pues, no dejan de ser una visión particular del autor sobre la normativa. Siempre hay que recurrir a las fuentes y, por tanto, os sigo recomendando que leáis directamente la norma, que la interpretéis y que la estudiéis. Los apuntes no dejan de ser un resumen de esa normativa. A veces vienen muy bien porque nos explican determinados aspectos que a lo mejor en la norma no explican tan bien, pero hay que tener en cuenta que realmente la fuente de información que tenemos que utilizar siempre en todos los casos es la fuente original. El que, bueno, pues nosotros podamos leer resúmenes ejecutivos de alguna cuestión, pues no deja de ser nada más que una interpretación de quien realiza ese resumen ejecutivo, que nosotros si leemos la fuente directamente, pues a lo mejor podemos hacer otra interpretación diferente, con, con los mismos criterios. Bueno, aquí tenéis también algunos modelos que no dejan de ser eso, modelos de cajetín,
para orientaros en cómo se puede realizar un cajetín, una carátula, llamarlo como queráis. La norma lo llama cuadros de rotulación, pero normalmente se denominan cajetines carátulas, y que deben ir insertos en todos los planos que nosotros realicemos. Bueno, daos cuenta que la normalización, bueno, vamos a realizar algún test sobre ella, pero realmente lo que vais a hacer es aplicarla en todas vuestras representaciones. Y la evaluación sobre normalización será realmente sobre la aplicación que vosotros hacéis en vuestros planos. Si vuestros planos no están normalizados, pues los planos estarán mal y por tanto tendrán una calificación muy baja. Ya os hemos dicho en varias ocasiones que aquí no estamos para aprender a manejar ningún software, ni estamos para aprender a dibujar. Estamos para aprender a hacer e interpretar planos de ingeniería, que es algo mucho más complejo, ¿eh? Lleva implícito, por supuesto, saber dibujo técnico, pero también lleva implícito saber las normas que debemos aplicar para que nuestros planos cumplan las condiciones de ese lenguaje que nosotros estamos aprendiendo. Repito, lenguaje universal, ¿eh? Lenguaje preciso, reversible y tecnológico. Bueno, vais teniendo también algunos vídeos de las clases que se van emitiendo. El otro día no se grabó la clase y por eso os hemos puesto aquí una clase del año pasado, yo creo que es esta, ¿no? Clase sobre normativa de dibujo técnico. Bien, ¿alguna cuestión hasta aquí? No. ¿Entendido para qué vamos a utilizar la normativa y su importancia dentro de la asignatura? Nosotros, a lo mejor os sirve como aclaración, podéis hacer un magnífico modelado en 3D en AutoCAD y hacer unas proyecciones maravillosas, pero si los márgenes los tenéis mal, seguramente será un suspenso. La mayoría de los suspensos que se producen en la asignatura son por el mal uso de las escalas. Así que, por favor, poner empeño en manejar correctamente las escalas. Poner empeño en manejar el sistema métrico decimal. No vamos a utilizar todo el sistema internacional de unidades, solamente el sistema métrico decimal. Y hay que saber perfectamente cómo pasar de milímetros a metros o de centímetros a metros o de metros a centímetros. Son los dos elementos fundamentales por los que se suspende esta asignatura. Así que, por favor, poner empeño en saber manejar las escalas. Nosotros os lo contaremos con todo tipo de detalles, pero intentad comprenderlo. Y sabed manejar el sistema métrico decimal. Creo que a estas alturas, en primero de carrera, pues no es mucho pedir que sepáis manejar estas dos cosas. ¿Visto? Bueno, pues hoy tendríamos que hacer este ejercicio evaluable, ¿no? El evaluable del balancín. Esta tarde empezaréis a trabajar en los talleres de AutoCAD y vais a poder desarrollarlo. Bueno, este ejercicio
tendréis que entregarlo antes del 25 de febrero, es decir, que tenemos unos días todavía para poder realizarlo. Entonces, como no hemos empezado todavía el taller, pues no lo vamos a hacer en clase, ¿m? Y hacerlo una vez que entendáis el uso de las herramientas básicas de dibujo y edición que, que os enseñaremos en el taller. Por tanto, este va a ser el primer entregable evaluable que vais a tener que realizar. En este momento, como todavía estamos aprendiendo la normativa, pues no os vamos a exigir que desarrolléis un plano, simplemente que entreguéis un dibujo de AutoCAD con el balancín hecho, ¿vale? Con la representación. Bueno, como veis es un ejercicio muy sencillo en el que estáis viendo un PDF ahora. No. No, vale, pues voy a dejar de compartir y a compartir de nuevo. Es un ejercicio muy sencillo en el que solamente hay que representar una serie de círculos concéntricos que están a una distancia determinada con una serie de rectas tangentes entre ellos. En principio, como tampoco sabemos acotar, pues no vamos a acotar, lo acotaremos una vez que conozcamos las normas de acotación. Pero sí es importante empezar a manejar todos estos conceptos, sobre todo de tangencias, recta tangente a dos circunferencias, circunferencia tangente a dos rectas, etcétera, ¿vale? Manejar los ángulos para poder disponer de forma óptima este objeto con respecto a su posición relativa, con respecto a al origen de coordenadas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a suponer que este ángulo, el ángulo que forma esta línea, este eje, con la recta X, con el eje de las X, que sería paralela al lado inferior del formato, sea de 30 grados. ¿Vale? Bien, y de esa forma pues podemos colocar correctamente esta pieza según su localización espacial. ¿Os sentís capaces de realizar la pieza en AutoCAD? ¿Cuántos habéis manejado AutoCAD anteriormente? A ver, esperad, voy a dejar de compartir y vamos a activar participantes y responder con un sí los que hayáis utilizado AutoCAD anteriormente. El sí es el símbolo verde. Vale, 8. 8 de 40. Los demás entiendo que no lo habéis utilizado nunca, aunque no hayáis respondido con el aspa. A ver, vamos a borrar esta consulta, que no sé cómo se hace. Ahora. Y responder con un sí los que hayáis estudiado dibujo técnico con anterioridad. Siete. Vale, bueno, pues esto nos indica un poco lo que tenemos que apretar para poder conseguir el superar la asignatura. Es decir,
Los que no tengáis formación en expresión gráfica anterior, pues tendréis que hacer un esfuerzo añadido. Ya hemos visto que si que en un estado normal pues tendríais que utilizar aproximadamente 11 horas de trabajo semanales para superar la asignatura, pues aquellos que tengáis este hándicap, pues evidentemente tendréis que aplicar alguna más, ¿eh? Bueno, pues dependerá un poco de vuestra capacidad de aprendizaje, del posible seguimiento que hagáis, etcétera, etcétera. Entonces, eso depende un poco de vosotros, ¿eh? Pero gestionaros, como ya os dijimos, en Bolonia sois vosotros los que tenéis que gestionar vuestro propio aprendizaje. Nosotros estaremos para ayudaros en todo lo que podamos. Para esto, quiero recordaros que tenéis un acceso al punto de inicio. A ver si soy capaz de encontrarlo. Aquí está. No. Aquí. Aquí tenéis, justo debajo de la imagen de Hipatia de Alejandría, tenéis el acceso al punto de inicio. Si entráis en punto de inicio, veréis que es también otro Moodle. ¿Lo estáis viendo ahora? ¿Estáis viendo el punto de inicio? No. No. Bueno, dejaré de compartir, volveré a compartir pantalla. Bien. Este es el Moodle del punto de inicio, donde, bueno, pues tenéis una prueba inicial de conocimientos que deberíais tener en bachillerato, que sería conveniente que realicéis. Estas pruebas no entran en ninguna evaluación, porque esto no es parte de ninguna asignatura, simplemente es un Moodle de aplicación para nivelar los conocimientos de todos los estudiantes, y entonces mediante la realización de esta prueba vosotros vais a poder saber qué nivel de conocimientos tenéis. Y aquí tenéis materiales con los cuales pues, mejorar esos niveles de conocimientos. Construcción de la perpendicular a una recta, construcción de una elipse, reglas del compás, conceptos básicos sobre el sistema europeo, construcción de piezas con bloques, etc. Es decir, es muy básico. Una bisectriz, una perpendicular, el transporte de ángulos, la división, conceptos muy básicos sobre los que luego, bueno, conceptos de tangencias, de construcción de polígonos, de división de un segmento en un número de partes, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tendréis también, podéis volver de nuevo, una vez que estudiéis todo esto, podréis volver otra vez a realizar vuestro test de conocimientos, y podréis ver cómo vais mejorando. Yo creo que con que estudiéis esta primera parte, o trabajéis esta primera parte de geometría métrica, será más que suficiente. Luego, si queréis seguir avanzando, pues podéis entrar en las partes más avanzadas, ¿no? El tema 2, que es nivel medio, o el tema 3, que es nivel avanzado, ¿vale? Bueno, el nivel avanzado es muy similar al nivel al que vamos a adquirir en la asignatura, con lo cual, pues tenéis aquí otro montón de materiales que podéis utilizar a la hora de trabajar en esta asignatura.
Bien. Preguntas. ¿Ninguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Habéis visto los apuntes sobre normalización? ¿Ya habéis empezado a trabajar con ellos? Bueno, entonces supongo que no, si nadie contesta. Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, aquí estamos. Hola. Sí. Vale. Bueno, entonces seguimos. A ver, hoy, además del repaso sobre estos conceptos básicos y deciros dónde podéis encontrar las cosas, tendríamos que empezar a ver un poco los sistemas de representación, sistemas de introducción a los métodos de proyección y de croquización. Vamos a ver cómo podemos trabajar con ello. Sería la tercera parte de... Bueno, bajaros como veis, dentro del tema 3, métodos de proyección normalizados, bajaos esta norma, la norma 10.209 del 92 del 96, que nos habla sobre los métodos de proyección. Es una norma que dice que es norma UNE, una norma española en ISO, en la normativa internacional. International Standard Organization. Bien, si abrís este archivo, os vais a encontrar con esto. Bueno, este es el aspecto que tiene una norma publicada por por AENOR, la Asociación Española de Normalización. AENOR, no sé si lo hemos dicho, es una asociación privada que se dedica, aunque tiene reconocimiento nacional, que se dedica y además está declarada de uso público, es una organización que se dedica a generar normas y a certificar estándares. Es la que tiene pues publicadas todas las normas sobre dibujo técnico, entre ellas
pues, bueno, estas que vamos a ver aquí. Esta norma establece un vocabulario, es la parte 2, en la que pues, nos va diciendo todos los métodos de proyección. Bueno, ¿qué son los métodos de proyección? Pues claro, nosotros tenemos que utilizar, como todos los objetos que vamos a representar, por lo general son objetos tridimensionales, pues nosotros, y lo que queremos hacer es generar planos, planos de ingeniería de esos objetos, pues tenemos que utilizar una metodología para trasvasar esos objetos que tienen 3 dimensiones y proyectarlos o representarlos en un medio material que tiene 2 dimensiones, que es el papel. Tradicionalmente todos los planos se han hecho en papel y por tanto se representan en 2 dimensiones. Para hacer esta transformación, nosotros utilizamos los métodos de proyección que están definidos en la norma y que es lo que vamos a hacer a la hora de trabajar. Bueno, esta es una forma de trabajo clásica en la representación de objetos, en la realización de planos para proyectos de ingeniería, etcétera, etcétera. Hoy día ya ya que están más implantadas todas las metodologías de diseño asistido por ordenador y de modelización de objetos, se están realizando modelizados en 3 dimensiones para poder gestionar todo el ámbito del proyecto. Bueno, es otra forma de trabajar que seguramente se implantará en breve y que nosotros aquí estamos poniendo las bases para que vosotros seáis capaces de desarrollarlo. Esta nueva metodología se llama BIM, Building Information Modeling, o PIN, entre los ingenieros Project Information Modeling, y en la que, bueno, pues todas las fases del proyecto se desarrollan en un modelo tridimensional de aquello que nosotros queremos proyectar. Por tanto, ya no tendríamos que utilizar estos elementos o estos medios de proyección para poder plasmar en un medio material de 2 dimensiones el objeto que estamos representando, porque estaríamos trabajando en un medio virtual de 3 dimensiones. No sé si me explico muy bien con la diferencia, pero de momento seguimos trabajando con estos sistemas de proyección o métodos de representación o métodos de proyección que nos permiten hacer esta transformación. Bueno, aquí tenéis, como en todas las normas, nos define cuál es el ámbito de aplicación, bueno, cuáles son los antecedentes, es decir, la base de esta norma, para lo que sirve, el objeto y campo de aplicación. Aquí, pues, esta norma es muy clara. Esta parte de la norma ISO establece y define los términos relacionados con los métodos de proyección utilizados en la documentación técnica de productos, cubriendo todos los campos de aplicación. Es decir, la documentación técnica de productos viene a ser fundamentalmente los planos, pero no solo los planos, también las memorias, los informes técnicos, los cuadros de precios, los pliegos de condiciones, son documentación técnica. Y nos habla de productos, es decir, como si fueran objetos, pero no solamente los objetos, porque también hay productos como pueden ser el desarrollo de una restauración ambiental. Eso es un producto que nosotros tenemos que diseñar y que tenemos que gestionar, aunque no sea un objeto material. Bueno, sí es un objeto material porque estamos... pero no los objetos materiales que estamos acostumbrados, como puede ser una jarra de diseño, un vaso, un mecanismo. Son, bueno, pues otra serie de aplicaciones que nosotros realicemos. Pero por eso no deja de ser una documentación técnica de producto. Por tanto, las normas que aquí veamos pues van a afectar a todos los documentos que nosotros generemos, porque los documentos que generemos van a ser documentos técnicos. Diferenciar siempre entre documentación técnica y documentación científica. Bueno, aquí estamos hablando de documentación técnica. Aquí nos establecen una serie de normas de consulta, que también las iremos viendo poco a poco, donde vamos a ir ampliando
todos estos términos. Y aquí tenemos una serie de vocablos que nos definen. Bueno, pues lo que es la representación, que es la presentación de información. Cuidado, esto es muy importante. Representación de la información. Nosotros en nuestros planos vamos a estar representando información. Muchas veces información de elementos u objetos que no existen, que solamente existen en nuestra cabeza. Por eso os digo muchas veces que estas técnicas serán necesarias, o bien la representación, la proyección en 2 dimensiones, o la representación mediante modelos tridimensionales, pues será necesario utilizarla mientras no existan las fotografías de ideas. Como nosotros, nuestra única manera de plantear, de plasmar en un papel y de comunicar nuestras ideas es mediante su representación, pues tendremos que realizar esa representación de esa información. Luego estamos manejando información, estamos comunicando información, ¿vale? Sed conscientes de esto. Dibujada y relacionada con cualquier tipo de dibujo técnico. Se refiere generalmente a un método de proyección particular o a un diagrama. Bueno, tenéis definiciones como el sistema de coordenadas, ejes coordenados. Leedlo por si acaso hay algún elemento que se os escape. Los planos de coordenadas, el origen, el sistema de coordenadas ortogonales, ejes ortogonales. Yo creo que todo esto son conceptos que vosotros manejáis. Quizás se os escape un poco las coordenadas polares. Bueno, pues echadle un vistazo para que sepáis por dónde van y cómo gestionarlas. Las coordenadas polares o las coordenadas tridimensionales, cilíndricas o esféricas. ¿Qué es un método de proyección? El centro de proyección, el plano de proyección. Bueno, pues todos estos elementos seguramente se os escaparán a muchos de vosotros, pero aquí los tenéis perfectamente definidos. Leedlo y comprenderlo. Comprender lo que es un método de proyección, el centro de proyección, el plano de proyección o plano del cuadro, las líneas de proyección, etcétera, etcétera. Bueno, aquí y los distintos métodos de proyección, tanto en el primer diedro como en el tercer diedro, métodos con flechas indicadoras, proyección topográfica, curvas de nivel, etcétera. Es decir, aquí tenéis un glosario completo de términos que vamos a utilizar a lo largo de toda la asignatura. Leedlos detenidamente, comprenderlos, no os vamos a examinar de ellos, pero sí los vamos a utilizar y los tenemos que utilizar correctamente. Luego tendréis que comprenderlos. No saberoslo de memoria, pero sí comprenderlos y utilizarlos. ¿Comprendido? A ver, un elemento básico en la comunicación es la bidireccionalidad. Es decir, yo puedo estar haciendo un monólogo si no me importa en absoluto si hay alguien al otro lado o no lo hay. Pero como sí me importa, y además me importa si los que están al otro lado pues están adquiriendo lo que yo estoy intentando difundir, pues es necesario tener una reciprocidad en la comunicación. Cada vez que pregunte si lo habéis entendido, pues por favor decidme algo, si sí o si no. Es muy fácil activar el micrófono y decir sí, o de la misma forma activar el micrófono y decir no, o activar el micrófono y consultar. ¿Vale? ¿Hacemos una prueba a ver cómo funciona? Sí. Gracias. ¿Entendido hasta aquí? Sí. 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 Muchas gracias. Sí. Seguimos Sí. entonces. Muy bien, veo que funciona bien esto. Bueno, aquí tenéis una tabla resumen de todos los métodos de proyección recomendados para los dibujos técnicos. Es decir, no es que solamente existan estos métodos de proyección. Nosotros podemos proyectar como nos dé la gana. Pero las proyecciones normalizadas son estas y son las que la norma nos recomienda que utilicemos. Bueno, nosotros vamos a ser más estrictos.
no vamos a decir que estos métodos son recomendados, sino que os los vamos a exigir, que los apliquéis con todas sus consecuencias y absolutamente correcto. Es decir, si luego ya, una vez que aprobéis la asignatura, luego ya queréis hacer otras cosas por vuestra cuenta, porque os sentís mucho más artistas que técnicos, pues bien, perfecto. Pero de entrada, lo que vamos a hacer es, de forma obligatoria, el utilizar estos métodos de proyección. Los métodos de proyección que nos recomienda la norma y que nosotros os vamos a exigir, pues se basan en la posición del observador con respecto al objeto que está observando y en la posición del objeto con respecto al cuadro de proyección, al plano de proyección, plano del cuadro, plano de referencia, llamadlo como queráis. Entonces, tenemos en principio una serie de métodos de proyección, de métodos de representación, que son todos estos primeros que tenéis aquí, en los que el centro de proyección se sitúa a una distancia infinita del objeto. Por tanto, el observador, que es el centro de proyección, el observador mira con un solo ojo, como si fuera tuerto, ¿eh? El observador se sitúa con su ojo en el infinito. Claro, ¿qué pasa con las rectas que convergen en el infinito? Todos los rayos visuales pasan por ese ojo. Pero si ese ojo está en el infinito, ¿qué pasa con las rectas que convergen en el infinito? Que no se ven. Porque no se van a ver si pasan a nuestro lado. Dos rectas que se cortan en el infinito, ¿cómo son? Paralelo. Paralelas. Luego, todos estos ejes de proyección, como confluyen en un punto que está infinitamente alejado del objeto, son paralelas entre sí. ¿Vale? La posición del plano de proyección va a ser perpendicular a estos rayos. Eso siempre, en todos los casos. Perpendicular a los rayos visuales que pasan por el centro. Pero además vamos a situar el objeto de tal forma que las caras principales de ese objeto, es decir, las caras que conforman que están conformadas por los ejes, por las tres direcciones principales del espacio, X, Y y Z, alguna de ellas es paralela al suelo, es paralela al plano XY o paralela a alguno de los planos verticales, el XZ, el de alzado, o el IZ, que sería el de vista lateral. Por tanto, tenemos los ejes situados de forma que coinciden totalmente con las caras principales, coinciden totalmente o son paralelas a las caras principales de ese objeto. ¿Vale? De esta forma, lo que obtenemos es que los rayos visuales, que hemos dicho que son paralelos entre sí, inciden directamente de forma perpendicular sobre las caras principales del objeto. Tenemos dos formas, o tres, aquí nos indican tres, pero tenemos dos formas principales de situar este objeto con respecto a estos ejes principales. La primera, situarla en el primer diedro, de tal forma que el objeto se sitúa detrás del plano del cuadro. Por tanto, los rayos visuales inciden en el plano del cuadro antes de tocar los vértices de ese objeto. Nosotros lanzamos rayos visuales que van pasando por todos los vértices del objeto y en su intersección con el plano del cuadro, que está entre el observador y el objeto, pues nos va dando una serie de puntos que nos definen
esa cara de la pieza. Bueno, este es un método como el observador, como todos los rayos visuales son paralelos, es un método que se denomina cilíndrico. Y como esos rayos visuales inciden en el plano del cuadro de forma perpendicular, lo llamamos ortogonal. Son métodos de proyección cilíndricos ortogonales. Tenemos una segunda posición, es decir, la del tercer diedro, bueno, la que colocamos en el primer diedro lo llamamos sistema europeo de proyección. Y está definido en esta norma, que la podéis buscar, la tenéis en esa carpeta que hemos visto antes, pero la podéis buscar en vuestro buscador de normas AENORM y bajarosla. Claro, cuando el objeto se sitúa entre el observador y el plano del cuadro, es decir, el plano del cuadro está detrás del objeto, nuestros rayos visuales pasan primero por los vértices del objeto y luego inciden sobre el plano del cuadro, de tal forma que cada punto, cada vértice de esta representación, pues tiene su proyección sobre ese plano. ¿Vale? Bueno, este es el sistema americano. Y vamos a obtener la representación de distintas formas. Simplemente, bueno, pues la colocación de las piezas van a ser diferentes. La colocación, si nosotros representamos el alzado, que sería este, pues en el sistema europeo la vista lateral izquierda estaría a la derecha y la vista superior estaría debajo. Mientras que en el sistema americano la vista lateral derecha se sitúa a la derecha y la vista inferior se sitúa debajo. ¿Vale? Bien, aquí tenemos la norma de referencia que nos describe cómo se utiliza cómo es el sistema americano. Luego tenemos otro sistema que nos libera de todas estas rigideces y que nos dice que nosotros podemos poner las vistas como nos venga en gana. Bueno, como nos venga en gana, pero con organización. Con organización, como decía el del chiste. Por favor, organización. Mi vista principal va a seguir siendo la vista de alzado, que es esta. Y luego para colocar cada una de las vistas, yo le voy a dar un nombre a la vista. Esta es la vista B. Y tengo que indicar sobre el alzado cómo estoy visualizando esa vista. Es decir, esta vista B la estoy visualizando desde arriba. Por lo tanto, será la planta. Pero veis que la planta no la coloco debajo, como pasa en el sistema europeo. Ni arriba, como pasa en el sistema americano, sino que la coloco libremente según yo considere. Luego, esta otra vista, que sería la C, sería la vista lateral izquierda. Pero no la estoy poniendo a la derecha como en el sistema europeo, sino que la estoy poniendo aquí. La estoy poniendo casi como en el sistema americano, o como en el sistema americano, pero estoy mezclando varios sistemas, o incluso alguno que no es un sistema, sino que es disposición libre. Por tanto, tengo que indicar cuál es esta vista, darle un nombre, esta es la vista C, y tengo que indicar cómo se está visualizando. La estoy visualizando desde la izquierda. ¿Vale? Bueno. Nosotros vamos a poder utilizar todas estas representaciones. Vamos a utilizar fundamentalmente el sistema europeo, que es, bueno, para eso estamos aquí, y es el que más se utiliza en todo el mundo. Aunque podemos utilizar los demás, siempre haciendo referencia al sistema que estamos utilizando. Que no quede ningún lugar a dudas de que cuando estamos utilizando el sistema europeo pondremos el símbolo de utilización del sistema europeo en nuestro plano, en nuestra carátula, donde queramos. Cuando estemos utilizando el sistema americano pondremos el símbolo del sistema americano. Y cuando no estemos utilizando ninguno de estos dos sistemas, pues no pondremos nada. Simplemente indicaremos cómo se están realizando
las vistas. Aquí tenéis la norma que desarrolla este método de proyección mediante flechas indicadoras. El otro sistema de representación o método de proyección que vamos a utilizar pues va a ser el sistema de representación de planos acotados. Es un método de proyección en el que en el que se basa la obtención de proyecciones topográficas, aunque nosotros lo vamos a utilizar no solamente para representar la superficie del terreno, sino que podemos representar otras variables, otras múltiples variables, como no solamente la elevación o la altura, sino que podemos representar concentración de contaminantes o podemos representar distribución de porcentaje de distribución de una especie o cualquier otro objeto o cualquier otra variable que nos dé información sobre la distribución territorial de algún evento que se produce. Para eso nosotros utilizaremos este sistema de representación. Se llama sistema de representación de planos acotados. Y entonces, bueno, pues aquí solamente obtendremos una vista de tal forma que el plano de proyección será el plano del suelo y el observador estará mirando siempre desde arriba, en un punto colocado infinitamente alejado del objeto que está representando y por tanto también todos los rayos visuales serán paralelos entre sí. A este sistema de representación le dedicaremos la mitad del curso porque entendemos que es el más importante para vuestra formación. Mientras que al resto de los métodos de proyección pues le vamos a dedicar la otra mitad. A ver, situándose también el observador en el infinito, pero ahora colocando el plano del cuadro de tal forma que no sea paralelo a ninguna de las direcciones principales del espacio, ni a X, ni a Y, ni a Z, vamos a tener el plano del cuadro ese oblicuo a las tres direcciones del espacio y por tanto cuando realicemos la representación pues vamos a visualizar el objeto, a visualizar o a poder representar las tres dimensiones del espacio. Este tipo de proyecciones se denominan perspectivas, ¿vale? Ya no tenemos que hacer varias vistas para poder visualizar los tres lados fundamentales, sino que en una sola vista vamos a poder visualizar los tres planos principales del espacio. El XY, el YZ y el ZX. El alzado, la vista lateral y la planta fundamentalmente. ¿Qué ventajas tenemos y qué inconvenientes? Pues la ventaja fundamental es que estamos viendo en tres dimensiones, hacemos una representación que simula la visualización en tres dimensiones, pero en un medio material de 2. Luego estamos generando una perspectiva. Esa es una ventaja, nos facilita la visión, mientras que aquí pues tenemos que hacer un ejercicio mental para comprender cómo es esta pieza, aquí realmente lo estamos viendo. Claro, aquí nosotros al obtener esta representación obtenemos todas las dimensiones en verdadera magnitud, que solamente estarán afectadas por la escala, ¿vale? Luego tenemos mucha facilidad para medir sobre estos sistemas, pero aquí pues no es así. Claro, al tener todas estas aristas, o al estar oblicuas con respecto al plano de proyección, sus dimensiones aparecen afectadas, se ven siempre reducidas en una dimensión determinada, dependiendo de la oblicuidad del plano de proyección con respecto a los ejes de las direcciones principales del espacio. Y por tanto, la métrica será mucho más compleja. Nos facilita la visualización, pero nos perjudica a la hora de medir. Tienen ventajas e inconvenientes. Bueno, pues dependiendo de cómo nosotros coloquemos el objeto con respecto al plano de proyección y al observador,
vamos a obtener distintas visualizaciones, distinto tipo de perspectivas. Si el plano del cuadro lo colocamos de manera que el ángulo de las tres direcciones del espacio es igual entre sí, es decir, la visual principal o el rayo principal o los rayos visuales que siguen siendo perpendiculares al plano del cuadro, serán la bisectriz, la dirección de la visual será la línea que forma un mismo ángulo con el eje de las X, con el eje de las Y y con el eje de las Z. Es decir, es la trisectriz del triedro. El triedro es formado por los tres planos ortogonales, el XY, el XZ y el YZ. Triángulo trirectángulo, porque son perpendiculares entre sí. Por tanto, la visual, estamos hablando de la trisectriz. Esa es la recta que forma el mismo ángulo con X, con Y y con Z. Y por tanto, la variación que sufra en su representación estas tres direcciones del espacio va a ser siempre igual. Puesto que el coseno de un mismo ángulo es siempre el mismo. Y por tanto, aquí tendremos una perspectiva que se denomina isométrica, de igual medida en los ejes. Iso igual, métrica, medida. Y aquí tenéis la norma que establece cómo se deben representar las isométricas. Os digo ya de entrada, el coeficiente de reducción es igual para los tres ejes y por tanto lo podemos decir, es el coeficiente de 0,816. Es un número que os tenéis que aprender y que no debéis olvidar nunca a la hora de obtener o de medir sobre una perspectiva isométrica. Bueno, normalmente no se mide sobre las isométricas, simplemente se suelen utilizar en los planos pues como una representación auxiliar que facilite la interpretación de los objetos. Cuando el plano de proyección lo situamos de forma que es el ángulo de incidencia de los ejes es igual para dos ejes y diferente en el tercero, pues tendremos una dimétrica. La dimétrica, pues, bueno, la tenéis definida en esta norma y, bueno, pues sus características principales es que las mediciones en dos de los ejes son iguales y en el tercer eje es diferente. Existe una dimétrica normalizada que lo que hace es simplificar la representación de estos elementos a mano. Cuando trabajamos por ordenador, pues no podemos utilizar la dimétrica normalizada, pero sí podremos representar cualquier tipo de dimétrica, ¿vale? Y por último, la trimétrica, como su propio nombre indica, pues el plano de proyección, o mejor dicho, los ejes del espacio inciden con ángulos diferentes sobre el plano de proyección y por tanto cada eje tendrá su propia métrica. Tenemos tres medidas diferentes sobre los tres ejes distintos. Bueno, pues esta es una perspectiva no recomendada por la norma y por tanto no hay norma que la desarrolle. ¿Por qué? Pues porque es muy compleja de medir y porque es muy compleja de representar a mano. Cuando trabajamos por ordenador, pues es tan sencillo tener una trimétrica como una isométrica o como una dimétrica y por tanto pues podríamos utilizarla sin ningún problema. Claro está, siempre indicando el coeficiente de reducción que estamos obteniendo para cada uno de los ejes, por si el lector del plano quiere realizar alguna medida sobre esa representación. Claro, la trimétrica es una perspectiva
pues que nos da una apariencia más real de los objetos y por tanto podremos utilizarla. A ver, bueno, pues hasta ahora todos estos métodos de proyección los podemos obtener, son métodos matemáticos que los podemos obtener directamente realizando proyecciones de modelos hechos en 3 dimensiones a través de un ordenador. Con lo cual, pues el método que nosotros vamos a seguir para utilizar para obtener estas proyecciones, pues va a ser siempre el mismo. Va a ser generar un modelo tridimensional del objeto en un sistema de diseño asistido por ordenador y que el ordenador nos dé automáticamente las proyecciones. Claro, para eso tenemos que situar correctamente el objeto con respecto al observador para obtener la proyección adecuada. Luego hay que tener muy clara todo esto que os estoy diciendo de cómo colocar el objeto en el espacio y cómo situar al observador para que obtenga la vista que nosotros queramos obtener. ¿De acuerdo? Bien. Estos otros sistemas, que también son perspectivas, pero en este caso, aunque el observador se sigue situando en un punto infinitamente alejado, por lo tanto los rayos visuales siguen siendo cilíndricos, pero en este caso la incidencia de los rayos visuales sobre el plano del cuadro no va a ser ortogonal, va a ser oblicua. Y vamos a obtener unas representaciones que realmente, vamos, que no son reales, son abstractas, porque yo no puedo situar a un observador en el infinito y mirando de reojo al plano de proyección. Es una abstracción. Luego estas perspectivas no son matematizables, son abstractas. Las podemos representar gracias a que nosotros tenemos una mente abstracta, pero el ordenador no la puede representar porque no tiene mente abstracta. Lo que tiene es la capacidad de pues resolver problemas matemáticos de una forma muy rápida y eficiente, pero no de realizar abstracciones, por lo menos de momento. Por tanto, este tipo de perspectivas el ordenador no es capaz de hacerlas, pero sí son muy sencillas de obtener. Y nosotros podemos trabajarlas a mano o podemos trabajarlas en el ordenador utilizándolo simplemente como un sistema de delineación asistida. Son lo que normalmente se denominan perspectivas caballeras. Las perspectivas caballeras son las que aprendemos a realizar desde muy chiquitito e incluso pues, son innatas, ¿no? En este caso, pues en las perspectivas caballeras, aquí tenéis la normativa que desarrolla las dos. Esta es una perspectiva caballera especial, es decir, que está normalizada. Y bueno, pues las perspectivas caballeras estándar, las que no tienen por qué estar normalizadas, pero las dos tienen la misma base fundamental. En este caso, pues el observador se sitúa, el objeto se sitúa paralelo al plano del cuadro en su alzado, el plano XZ, pero el observador se sitúa mirando oblicuamente a ese plano. Por tanto, las líneas, los rayos de incidencia ya no son ortogonales, sino que son oblicuos. De esta manera vamos a obtener la representación del alzado como si fuera una representación en el método europeo de representación. Igual. En verdadera magnitud. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Pero el resto del objeto lo vamos a obtener proyectado sobre él. El eje de las Is, que será este, formará un ángulo determinado con los otros dos ejes, el eje de las X, que es este, y el eje de las Z, que son ortogonales. ¿De acuerdo? Bien. De esta forma nosotros podremos obtener una perspectiva. Los ejes X y Z
En este caso no tendrían coeficiente de reducción, se representan en verdadera magnitud, pero el eje de las Is sí tiene reducción. Podemos cambiar la posición del eje de las Is pues obteniendo distintas visualizaciones. Esto, si entráis en esta normativa, veréis cómo podemos visualizar el alzado, la vista lateral derecha y la planta, o el alzado, la vista lateral izquierda y la planta, o el alzado, la vista lateral derecha y la vista inferior. Es decir, dependiendo de cómo situemos el eje, el ángulo que forme el eje de las Is con respecto al eje de las X, pues vamos a obtener distintas visualizaciones en ambas caballeras. Pero quiero dejar claro que estas caballeras no las podemos obtener automáticamente en los métodos que nosotros vamos a utilizar, es decir, modelizando el objeto en 3 dimensiones en un sistema de diseño asistido por ordenador para obtener su proyección. No son proyecciones matematizables y, por tanto, no las vamos a poder obtener de forma automática por ordenador. ¿Vale? Sí nos va a servir, por ejemplo, para croquizar. Bueno, la perspectiva planométrica, bueno, estas dos perspectivas caballeras normalmente se utilizan para representar objetos. La perspectiva planométrica tiene los mismos fundamentos, pero a diferencia de que el plano del cuadro se sitúa no paralelo al alzado, sino paralelo a la planta, de tal manera que nosotros vamos a obtener en verdadera magnitud la planta. Mientras que las alturas van a estar siempre afectadas por un coeficiente de reducción. ¿Vale? Aquí tenéis desarrollado el sistema en esta normativa y es un sistema pues, muy interesante que se ha utilizado pues, para representar a lo largo de la historia, hacer representaciones cartográficas. Voy a ver si consigo que veáis una representación de este estilo para daros el ejemplo. Voy a dejar de compartir para compartir esto. Bueno, aquí tenéis, estáis viendo, ¿no? Un mapa de la ciudad de Madrid, de la villa de Madrid, de 1622, ¿no? ¿Lo estáis viendo? Sí. Sí. Vale. Sí. Perfecto. Voy a verlo de otra forma para poder ampliar la imagen. Voy a guardar la imagen. Y voy a abrir la imagen en lugar de abrir en... Vale. Y así me va a permitir, creo, que ampliarlo. Esto es. Bueno, veis por aquí, por ejemplo, cómo está la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, que tiene este tipo de representación. Es una representación planométrica en la que, bueno, pues es una representación en planta ortogonal, pero luego se dan las alturas a los distintos edificios. Vale. Bueno, aquí tenéis el Alcázar de Madrid, el Palacio Real, antes de
de que fuera comido por el fuego y construido el nuevo palacio, que es el que está actualmente, que se construyó en el siglo XVII. Y veis que la catedral de la Almudena no existía porque se ha hecho en el siglo XX. Bueno, ¿visto cómo sería esta forma de representación? Sí. Sí. Bien, muy interesante a la hora de representar este tipo de objetos. Vale. Bueno, volvemos a compartir la norma. Bien. Bueno, por tanto, 3 perspectivas nuevas. Tened en cuenta que todas estas 3 perspectivas son abstractas. No se pueden realizar por ordenador. Y las últimas, cuando nosotros situamos al observador en un punto conocido del espacio. Al situar al observador en un punto conocido del espacio, los rayos visuales ya no son paralelos entre sí, convergen en un punto y por tanto la proyección deja de ser cilíndrica para ser cónica. Todos los rayos visuales coinciden en ese punto. De esta forma nosotros vamos a obtener las perspectivas cónicas, situando al observador en un punto conocido del espacio. Tenemos que saber las coordenadas en las que situamos al observador. Tenemos 3 posibilidades. La primera, situar el objeto. Bueno, el plano de proyección siempre es perpendicular al rayo principal de la perspectiva, al rayo visual. Hay un rayo visual que sale del observador y que incide ortogonalmente sobre el plano del cuadro. Ese es el rayo principal de la perspectiva. Por tanto, el plano del cuadro va a ser perpendicular a ese rayo visual, siempre, en todos los casos. Podemos situar el objeto de tal forma que una de las caras principales, normalmente el alzado, sea paralela al plano del cuadro, de tal forma que esa cara va a aparecer en verdadera magnitud. Bueno, si está en contacto con el plano del cuadro, si está más atrás, pues aparecerá desvirtuada en sus dimensiones conforme a la distancia al plano del cuadro o a su distancia al observador. Podemos situar el objeto de tal forma que en lugar de que una cara sea paralela al plano del cuadro, solamente una arista sea paralela al plano del cuadro. Claro, en el primer caso tenemos las 2 direcciones principales del espacio que son paralelas al plano del cuadro y por tanto no tienen punto de fuga. La tercera dimensión, que en este caso es la Y, es perpendicular al plano del cuadro y tendrá un punto de fuga donde convergen todas las perpendiculares al plano del cuadro. ¿Vale? Esto es una perspectiva central. Aquí vemos que el objeto está desplazado del centro, pero es una perspectiva central. ¿Conocéis alguna perspectiva central en el ámbito de la representación, en el ámbito de la pintura, que os haya llamado la atención en algún momento? ¿Ninguna? ¿Nadie me sabe decir una perspectiva central que os haya llamado la atención por el motivo que sea? La cónica.
La perspectiva cónica es una perspectiva central, efectivamente. Pero dime un cuadro que esté hecho con esta técnica. A ver si así me explico mejor. Uf, pues no tengo ni idea de eso ya. No Nada, sé. no habéis ido a ningún museo de pintura, ni habéis... ¿Conocéis este cuadro? Sí. Sí, es el de la última Sí, cena, claro, la ¿no? última cena. ¿Quién lo pintó? Da Vinci. Sí. Da Vinci, que era ingeniero, ¿no? Mm. Algo que pretendéis ser vosotros. Pues a ver si pintáis como este hombre. Si nos enseñáis, Nosotros os estamos enseñando. Y además a utilizar técnicas más actuales. Bueno, como veis aquí, todas las líneas que en teoría son paralelas entre sí, esta arista converge aquí con esta otra arista. Son dos rectas que en teoría son paralelas, pero sin embargo nosotros las vemos en la perspectiva cónica como que convergen en el punto central de la perspectiva, que en este caso es la cara de Jesús. Esta línea también sería paralela a esta y paralela a la del techo y convergen sobre este elemento. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, pues todas las líneas que son perpendiculares al plano del cuadro convergen en el punto principal de la perspectiva. ¿Vale? Que en este caso el punto principal de la perspectiva está centrado sobre el cuadro. También podría ser que estuviera desplazado. Todas las líneas que son paralelas al cuadro, veis que realmente aparecen representadas como paralelas. Esta línea de la mesa es paralela al cuadro, igual que esta otra línea. Y todas estas que aparecen aquí en el techo, pues son paralelas entre sí, porque son paralelas al eje de las X. Y hemos dicho que el eje de las X es paralelo al cuadro, no perpendiculares. En las ventanas también esta arista de la ventana es paralela a esta otra arista de la ventana. Pero también veis que en las zetas, las aristas también aparecen como paralelas entre sí. Por lo tanto, en cónica central, el único punto de fuga está sobre las direcciones de la Y, el único punto de fuga de las direcciones principales, perpendiculares al cuadro. ¿Visto? Bueno, ya lo veremos si nos da tiempo. Y veremos cómo se hace esto también en AutoCAD, en un sistema de diseño asistido por ordenador. Volvemos otra vez a nuestro sistema de representación y vemos que cuando nosotros situamos el objeto de forma que solamente una de las aristas es paralela al cuadro, la Z, pues vamos a tener dos puntos de fuga de las direcciones principales, la de X y la de Y. Esto se denomina perspectiva oblicua, perspectiva cónica oblicua o de dos puntos de fuga. ¿Vale? Y la tercera, cuando nosotros situamos el objeto de tal forma que ninguna de sus direcciones principales es paralela al plano del cuadro. El plano del cuadro sigue siendo perpendicular al observador, pero en este caso el objeto lo giramos de tal forma que ninguna de sus direcciones principales es paralela al cuadro. Y entonces tendremos una perspectiva de tres puntos de fuga. Punto de fuga de las X, el punto de fuga de las Y y el punto de fuga de las Z. Si el observador se encuentra elevado sobre el objeto que estamos representando, se suele denominar perspectiva a vista de pájaro. Y si el observador se encuentra en una visión baja, se suele denominar perspectiva a vista de gusano. Este tipo de perspectivas son muy efectistas, ¿no? Las suelen utilizar mucho los arquitectos a la hora de representar sus edificios. Bueno, nosotros las vamos a utilizar menos que las otras anteriores. ¿Qué ventajas tienen este tipo de perspectivas?
Pues que nosotros vamos a representar el objeto igual que lo vemos. Bueno, igual que lo veríamos si fuéramos tuertos, es decir, con un solo punto de vista. Claro, nuestra visión pues es binocular, por lo general, y por tanto es más compleja. Pero si nosotros miráramos con un solo ojo, nuestra visión sería exactamente igual a estas perspectivas cónicas. Es exactamente igual a la obtención de una fotografía. Una fotografía mira por un solo objetivo, con lo cual lo que obtiene son siempre proyecciones cónicas de este tipo. Y por tanto nosotros podemos representar, mediante la representación de objetos con estas técnicas, podemos realizar fotografías de objetos que no existen, de objetos o elementos que están solamente en nuestra mente. Esta es la máquina de representar ideas. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Pues que la métrica se complica, porque como sabéis, en perspectiva cónica, una misma dimensión, si está más alejada del observador, pues se representa más pequeña, con lo cual, pues la métrica es variable, depende de la profundidad. Un metro es más grande si está más cerca de nosotros que si está más alejado. Y por tanto, pues vamos a tener dificultad tanto de medir sobre el plano como de representar esas dimensiones. Bueno, dificultad, es más complejo. Podemos hacerlo, pero es más complejo. Bien, pero sin embargo tenemos la ventaja de que es una visión súper realista. ¿Entendido? Sí. Como veis, también hay, para cada una de estas perspectivas, está su normativa de aplicación. Pues estos sistemas o estos métodos de proyección son los que, o de representación, son los que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. Aquí tenéis un esquema de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. Como os digo, este sistema de representación nos ocupará medio curso y el resto de los sistemas nos ocupará el otro medio. Bueno, aquí tenéis también algo interesante, sobre todo si queréis buscar bibliografía. Tenéis la traducción al inglés, al francés, al alemán, al italiano y al sueco, falta la del chino, de muchos de los términos que vamos a utilizar, por si queréis buscar bibliografía en otros idiomas. ¿De acuerdo? O si tenéis que escribir algún artículo internacional sobre expresión gráfica. Bien. Preguntas, dudas. Una pregunta. Sí, dime, Lo que Paula. acabas de explicar y eso, ¿hay que sabérselo tal cual? O sea, tal cual va a entrar en el examen o el examen va a ser más práctico. A ver, el examen va a ser absolutamente práctico. Os pondremos un test teórico práctico en el que os puede caer alguna pregunta de todo esto, pero no tenéis que recitar la clase en el examen como lo acabo de explicar yo. Tenéis que comprender los conceptos y saber utilizarlos. Con eso es más que suficiente. Ok, vale, muchas gracias. Es conveniente que sepáis cómo tenéis que disponer el observador con respecto al objeto y con respecto al plano de proyección, porque eso es fundamental a la hora de colocar en AutoCAD
los objetos y poder obtener las distintas proyecciones. Pero eso ya os lo iremos explicando. Entonces, es fundamental comprender todo esto para poder aplicarlo. Ok. Más preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, pues entonces descansamos 5 minutos y planteamos el ejercicio de hoy, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Ahora que habéis madurado un poco todo lo que hemos visto. No. ¿No? Bien, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio sencillo. Supongo que estáis en los grupos, nos quedan como 20 minutos de clase. Y entonces, a ver, aquí donde pone prácticas tema 2 y 3, estáis viendo mi Moodle, ¿verdad? Tenemos un entregable obligatorio no evaluable de un croquis sobre piezas sencillas. Bien, ¿qué piezas son estas? Pues vamos a verlas. Bueno, no las tengo abiertas, vamos a abrirlas. Un momento. Vale. Bien, si entréis en ese entregable, veis que tenéis aquí el archivo 216 PDF. Bueno, pues abrir ese archivo y os encontraréis con estas representaciones. Como veis, hay 4 piezas. Entonces, son piezas que tienen cortes, pero yo creo que podréis interpretarlas perfectamente. Este es un corte total, es decir, veis aquí que hay definido un eje de simetría y por tanto la pieza tendría una parte simétrica a este otro lado. Aquí esto es un corte al cuarto, con lo cual la pieza en esta parte pues sería como este otro cuarto. O aquí quizá esta sea más compleja de identificar, pero aquí este es un corte a 120 grados, pero esta parte de la pieza sería igual que la que está representada. Lo mismo ocurre a este otro lado aquí, y esto también cerraría de forma circular. Bueno, y este es un corte por varios planos, en zigzag, de tal forma que
Aquí tenéis la representación que la pieza pues, sería rectangular en esta base, ¿no? Entonces habría que completar esta pieza. Por tanto, esto sería circular y aquí continuaría esta base hasta llegar hasta aquí y esta base continuaría hasta llegar hasta aquí. ¿Vale? Solamente estas partes que no están representadas pues serían macizas, serían homogéneas, no existirían estos huecos que aparecen aquí, solamente esos huecos están en la zona cortada, ¿vale? Y serían el doble de grandes, ¿vale? Estarían cortados esos huecos por la mitad. Bueno, entonces, como hay 4 piezas, pues cada elemento, lo que vamos a practicar es la croquización, intentar representar alzado, planta y vista lateral derecha de estas piezas a mano alzada, simplemente. En estos 20 minutos que nos quedan, utilizar una hoja normal y al finalizar la clase, 2-3 minutos antes de finalizar, lo que hacéis es hacer una fotografía a vuestro croquis y subidlo. Subidlo a Moodle. ¿De acuerdo? Distribuiros una pieza por cada integrante del grupo, del equipo, de tal forma que luego vais a tener que hacer que construir las piezas más adelante con los croquis que habéis hecho y que hayan hecho vuestros compañeros. Os pasáis los croquis realizados con vuestros compañeros. Cada uno trabajará con su propio croquis más los croquis de los otros 3 y tendréis que realizar la modelización de estas piezas en AutoCAD. Pero bueno, esto será más adelante. De momento simplemente trabajad con los croquis. Por tanto, es muy importante no solamente la representación de la pieza, sino la disposición de las cotas, el dimensionado, etcétera, etcétera. Recuerdo, alzado, planta y vista lateral derecha. Vamos a trabajar en el sistema europeo, con lo cual el alzado es la vista principal. Nosotros la vista principal la vamos a situar siempre vista según el eje de la SIS, que sería este eje que estoy marcando. Luego el alzado será esta cara de aquí. La vista lateral derecha será esta cara, en este caso, y la planta vista desde arriba. ¿Vale? Y hay que situarlas de tal manera que el alzado esté centrado, la vista lateral derecha a la izquierda y la planta debajo del alzado en el sistema europeo. Tienen que estar todas las vistas alineadas. El alzado alineado con la planta y alineado con la vista lateral derecha. Por tanto, si la vista lateral derecha hay que representarla de izquierda, pues poner el alzado a la derecha, que de tal forma que os quede hueco para representar la otra vista. ¿De acuerdo? Venga, pues a trabajar. Necesito un croquis de una sola pieza de cada uno de vosotros. Elegid la que queráis de tal forma que cada componente del equipo elija una pieza diferente. ¿Visto? Ok. Venga, Sí. a por ello. En 16 minutos, foto y a subirlo. Luego tendréis oportunidad de mejorar el croquis. Pero de momento me interesa que subáis lo que hayáis podido hacer en estos 15 minutos.